¿Qué debo saber si quiero emprender o si estoy emprendiendo? Quédate a ver este video y lo vas a descubrir. Saludos mis estimados emprendedores, y precisamente como habrás escuchado desde el inicio, el día de hoy vamos a conocer aquellos temas, conocimientos, habilidades, aptitudes en pocas palabras, los cuales tú debes de tener como emprendedor o como futuro emprendedor, ya sea que tengas la mente en blanco y tengas ese anhelo de comenzar tu emprendimiento, o simplemente si tú ya estás desarrollando tu idea de negocio. Entonces vamos a comenzar con aquellos temas en cuanto a materias, en cuanto a conocimientos que debes saber sí o sí para obviamente desarrollar tu emprendimiento de la mejor forma posible. Antes de comenzar, quiero aclarar que todos estos temas que te estoy compartiendo prácticamente no tienen orden de importancia, todos son importantes, unos funcionan a través de otros, o en pocas palabras, logran trabajar en conjunto para llevar a tu emprendimiento hacia los mejores resultados. Entonces aquí no hay numeración, aquí no hay nada, simplemente son temas esenciales sí o sí. Comencemos entendiendo el primer tema o conocimiento esencial, como será el de las matemáticas. Es inevitable que tú como emprendedor y simplemente como persona logres tener conocimientos en cuanto a matemáticas, en cuanto a ese tipo de conocimientos. Sin embargo, como tú estás dedicado hacia los negocios, hacia tu emprendimiento, hacia tus empresas, obviamente te sugiero que comiences a enfocarte en las matemáticas a nivel básico, pero también comiences obviamente a enfocarte hacia lo financiero. En pocas palabras, comiences a estudiar las matemáticas financieras. Y no quiero decir en lo absoluto que te especialices, que hagas una maestría en esto de las matemáticas financieras. No, simplemente que conozcas los temas esenciales, los conocimientos básicos y los sepas llevar a la práctica o aplicarlos de la mejor forma posible sin tener equivocaciones. Solamente con eso tienes, ya hasta ahí. Y a lo largo del tiempo, cuando necesites aprender de un tema, bueno, evidentemente solo necesitas conocerlo, estudiarlo un poco y punto. Entonces no te digo que te conviertas en prácticamente un experto del tema, ya que eso te llevaría a perder el tiempo. No te digo que te conviertas, no hagas una maestría, hagas un doctorado, no. Simplemente con que logres conocer el tema en sus fundamentos básicos. Y precisamente los temas que a mi parecer son esenciales en la vida de un emprendedor de forma práctica serán aquellos relacionados a las matemáticas o a los números. Por ejemplo, la evaluación de una empresa, por ejemplo, evidentemente los intereses, los impuestos, el cálculo de porcentajes, el cálculo de tiempo, todo aquello relacionado a lo que vamos a vivir en nuestra empresa o como emprendedores. Entonces esos son los temas que, como te comentaba, son fundamentales sí o sí. Y de por sí ya son básicos, simplemente enfócalos hacia el aspecto financiero. Como te comentaba, los temas de intereses, de impuestos, de tiempo en función de los pagos que vayas a realizar, en función de porcentajes, etcétera. Entonces espero que comiences a entender esos temas relacionados a matemáticas financieras. Continuamos con el segundo punto que debes saber sí o sí para lograr desarrollar de la mejor forma posible tu emprendimiento, y este será la contabilidad. Es esencial que tú como emprendedor logres tener conocimientos básicos en relación a la contabilidad. ¿Y por qué? Porque prácticamente esto lo vamos a aplicar sí o sí en nuestra empresa o en nuestro emprendimiento, inclusive hasta en nuestra vida personal. Y de forma personal yo te recomendaría que para que comiences a adentrarte en este tema de la contabilidad logres aplicarlo a tu vida personal. ¿Cómo? Llevando una contabilidad y control de forma personal, o prácticamente finanzas personales. Eso es muy importante, ya que así vas a lograr aprender lo básico de forma práctica y además obviamente vas a ayudarte a optimizar tus propios recursos o tu forma de vivir. Sin embargo, en cuanto al tema relacionado al emprendimiento o a tu empresa, te sugiero que comiences a adquirir conocimientos relacionados evidentemente a la contabilidad, pero a la contabilidad de una empresa o prácticamente de un emprendimiento que apenas comienza, ya que después tú vas a poder evidentemente contratar tus propios contadores para que estos desarrollen las funciones necesarias. Entonces te sugiero que comiences con los conocimientos básicos, los cuales solamente tengas que desarrollar al momento en que tu emprendimiento vaya comenzando, vaya creciendo. Como por ejemplo, yo te recomendaría un balance general, un estado de resultados, capital variable, etcétera. Todos esos temas básicos que puedes encontrar en un libro de forma desglosada, de forma perfecta, para que obviamente logres desarrollarlos y aprenderlos y aplicarlos. Es muy importante eso. Y evidentemente, si hablamos de contabilidad, no podemos dejar atrás el tema administrativo, ya que prácticamente van de la mano. Por eso los he fusionado en un solo tema esencial. Entonces comienza a adquirir conocimientos administrativos y contables, especialmente aquellos de costos, operaciones, estado de resultados, balance general, todo lo relacionado a lo que vayas a necesitar para comenzar de la mejor forma posible o desarrollar desde un inicio tu emprendimiento. Ya después contratarás con contadores, como te comentaba. Continuamos con el tercer punto o tema, conocimiento, llámalo como quieras, que debe estar presente en ti como emprendedor. Y este es obligatorio hoy en día, ya que, como te comentaba al inicio de este video, te dije que te iba a platicar o te iba a decir temas esenciales para la actualidad, no para el pasado como te enseñan en las escuelas de negocios.
negocio. No, sino temas para el presente, para el día de hoy y para el futuro. Y este tercer tema será en conocimientos en cuanto a informática y evidentemente en cuanto a programación, en cuanto a todo lo relacionado a la informática y especialmente todo lo relacionado a la creación de contenido. Entonces es muy importante que tú como emprendedor logres tener esos conocimientos, los cuales obviamente te van a dotar de más aptitudes, más habilidades, etcétera, para aplicarlas en tu emprendimiento y así introducirte al mundo digital, ya que como te he comentado a lo largo de muchos videos, el mundo digital se está comiendo al mundo físico. Entonces es momento de actuar también en ese mundo digital para aprovecharlo al máximo y evidentemente la forma para lograrlo es teniendo conocimientos acerca de este. Entonces mi recomendación es que comiences a estudiar cómo funciona este mundo digital, esto de la informática, y comiences a adquirir conocimientos relacionados a un poco de programación, cómo crear tu página web, cómo hacer determinadas cosas de e-commerce, etcétera. Sin embargo, también te recomendaría que logres enfocarte hacia la generación de contenido, ya que esto es esencial hoy en día, ya sea para marketing, ya sea para generación de tribu, ya sea para publicidad, ya sea para todo vamos a generar contenido hoy en día, porque así es como se desarrolla y se desenvuelve el mundo actualmente. Entonces te recomiendo que comiences a adquirir conocimientos relacionados a la informática, pero a la informática que vayas a utilizar tu emprendimiento para introducirla al mundo digital. Como te comentaba, lo de tu página web, lo de generación de contenido, aquí podríamos meter edición de video, diseño, aquí podemos meter una infinidad de temas, los cuales evidentemente nos va a servir en todo momento esos conocimientos básicos de informática. No quiero decir que te conviertas en un ingeniero, que te conviertas en un desarrollador profesional, no, simplemente con que logres hacerlo para adentrarte o adquirir los conocimientos necesarios para adentrarte al mundo digital, con eso es más que suficiente. Prácticamente a futuro, cuando ya tenga más solidez tu emprendimiento, ya se haya convertido en una empresa, vas a poder contratar a personas especializadas en eso. Continuamos con el cuarto punto, tema conocimiento, como le gustes llamar, que debe estar presente en ti como emprendedor al querer desarrollar una idea de negocio o un emprendimiento, o simplemente para llevarlo de la mejor forma posible. Y esto evidentemente van a ser conocimientos en marketing. Como te he comentado a lo largo de muchos artículos, podcasts, videos, etcétera, estos conocimientos son esenciales si en verdad quieres vender. Y como supongo que eres un verdadero emprendedor al igual que yo, obviamente quieres vender lo más que puedas. Y la clave y la forma, o mejor dicho, la única forma para hacerlo es mediante el marketing y la publicidad. Entonces comienza a adquirir conocimientos relacionados a este. Sé que son bastante extensos, sé que evidentemente son demasiados conocimientos. Sin embargo, obviamente debes adquirir los que puedas utilizar y los que se relacionen a tu producto y a tu idea de negocio o a prácticamente cómo funciona tu emprendimiento. Entonces comienza a adquirir esos conocimientos en cuanto a marketing y publicidad. Es muy importante, y más que entiendas cómo funciona, ya que si no entiendes los conceptos y cómo funciona, prácticamente no vas a poder desarrollarlo de la mejor forma posible. Y precisamente por eso he creado una serie de glosarios empresariales, los cuales evidentemente están enfocados a compartirte el concepto de forma clara, precisa y definida. Sobre todo se necesitan en el mundo empresarial, así que ve a lr4emprende110.com y ahí vas a poder adquirirlos de forma totalmente gratis. Entonces es necesario que comiences a adquirir todos estos conocimientos de la forma más rápida posible, ya que si no conoces de marketing prácticamente no vas a poder vender o tus ventas van a ser extremadamente limitadas. Así que comienza a adquirir esto. En realidad no encuentro las palabras para decirte la importancia del marketing en tu empresa o en tu emprendimiento. En pocas palabras, si no hay esto, no hay ventas. Y precisamente si hablamos de marketing y publicidad, tenemos que hablar de un tema totalmente esencial derivado de estos y el cual también debes de comenzar a estudiar, como sería la persuasión y la influencia. Aquí te recomiendo que estudies demasiado el PNL o prácticamente la programación neurolingüística. Es muy importante que logres hacer esto, ya que son las bases de la seducción y la persuasión, al igual que evidentemente temas de copywriting, etcétera, todo lo relacionado a cómo persuadir e influir en el cliente hasta que decida realizar la compra de nuestro producto o nuestro servicio. Todo esto mediante el marketing. Por eso precisamente quiero que entiendas este tema de forma profundizada, que prácticamente lo entiendas, sepas los conceptos y sepas cómo llevarlo a cabo o aplicarlo. Por lo que comienza a entender estrategias. Hay demasiado contenido en relación a esto. Hey, antes de continuar te sugiero que te suscribas y actives la campanita y me sigas en todas mis redes sociales, como por ejemplo Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, ya que por medio de estas te voy a aportar de grandes cantidades de valor, mismo que te va a servir en todo momento para aplicarlo de la mejor forma posible en tu emprendimiento y así lograr grandes resultados. Entonces sígueme en todas mis plataformas, ya sea en mi marca personal o en mi marca de proyecto de emprendimiento LR4 Emprende 110. Continuamos con el quinto tema que debes saber si quieres ser un emprendedor, si quieres comenzar tu idea de negocio o si ya eres un emprendedor y ya tienes una idea de negocio en la cual apenas está creciendo. Y bueno, este conocimiento sin lugar a dudas será relacionado a las ventas.
¿Y por qué está diciendo Leonardo? ¿Por qué no lo incluiste en el cuarto punto, que es en el marketing? Y evidentemente la publicidad, la persuasión y la influencia, ya que evidentemente estos llevan a la venta. Sin embargo, no lo incluí por algo muy importante, ya que el marketing está enfocado a llamar la atención en diferentes aspectos o niveles, ya sea llamar la atención para generar una tribu, ya sea para vender o simplemente ya sea para evidentemente posicionar tu marca. Y las ventas es otro mundo, ambos están muy relacionados, sin embargo también es otro mundo, y es por eso que lo he categorizado como prácticamente el quinto tema esencial a conocer por ti mismo emprendedor. Y prácticamente, ¿a qué me refiero con las ventas o a estudiar las ventas? A conocer estrategias, ya sea de forma digital, ya sea de forma presencial, donde tú estés cara a cara con el cliente para conocer la mayor cantidad de estrategias las cuales te permitan seducir al cliente y convertirlo en una compra. Entonces es muy importante que logres conocer esto de las ventas. Te sugiero que comiences a analizar estrategias, formas de hacerlo. Inclusive aquí también podrían encontrarse la persuasión y la influencia al momento en que estemos dialogando con nuestro cliente de forma personal o presencial, y evidentemente así seducirlo hacia la compra. Entonces debes de comenzar a estudiar, en pocas palabras, técnicas de venta o estrategias, así de sencillo, ya sea para el mundo digital o para el mundo presencial, dependiendo de cómo funcione tu idea de negocio o tu emprendimiento. Continuemos con el sexto tema que debe estar presente en ti como emprendedor. Y este sexto tema será evidentemente la economía. Y aquí no quiero decir que te conviertas en un economista, simplemente con que la conozcas la economía, cómo funciona, todos los temas relacionados a esta, obviamente de forma general. Simplemente así vas a lograr entender y tener los conocimientos necesarios para lograr desarrollar de la mejor forma tu emprendimiento. Entonces te sugiero que comiences a analizar temas especializados en mercados. No digo que te conviertas en un mercadólogo, simplemente con que sepas analizar las tendencias del mercado, sus necesidades, sus funciones, o en pocas palabras cómo funciona inclusive de ahí van a salir nuevas ideas de negocio. ¿Por qué? Porque estás estudiando qué es lo que necesita. Entonces te sugiero que también comiences a estudiar cómo funcionan los mercados, especialmente al que tú te dedicas, y evidentemente también que logres estudiar cómo funcionan mercados externos en relación a tu misma idea de negocio, al igual que a nivel de exportación, importación, todo lo relacionado a la economía. Esto es un tema muy extenso, por eso te digo que lo analices de forma general, pero evidentemente que te enfoques en tu mercado, en cómo puedes exportar tu producto, tu servicio, cuáles serán aquellas limitaciones, cuáles serán aquellos beneficios, etcétera. E inclusive te recomendaría que comiences a estudiar temas relacionados a la distribución de tu producto o servicio en tu mercado, ya sea empresas que se dediquen a algo similar a tu idea de negocio, etcétera, para que así entiendas cómo es el mercado, cómo funciona más y evidentemente logres aportar de la mejor forma posible tu mismo producto o servicio, utilizando diferentes factores, por ejemplo, la diferenciación, al igual que precios, oferta, demanda, todos estos temas que prácticamente involucran a tu empresa o a tu emprendimiento. Entonces es muy importante que comiences a entenderlo. Continuemos con el séptimo punto que debe estar presente en ti, mi estimado emprendedor, y este será relacionado a todo lo legal, a la ley, a las normas, etcétera, al sistema de justicia de tu país, etcétera. ¿Por qué digo todos estos términos que en pocas palabras llevan a la ley? ¿Y por qué? Porque prácticamente sé que me escuchan desde muchas partes del mundo, desde Europa, desde Norteamérica, desde Latinoamérica, prácticamente todos los países que me escuchan. Sé precisamente que cada país tiene un sistema de justicia totalmente diferente, por ende hay diferentes conceptos, hay diferentes normas, hay diferentes leyes, etcétera. Entonces te sugiero que comiences a entender cómo funciona la ley o el sistema de justicia, de comercio también a nivel legal en tu zona, en tu país. ¿Por qué? Porque es muy importante que comiences a entender esto, ya que seguramente habrá diferentes oportunidades, al igual que limitaciones por este mismo sistema legal, las cuales evidentemente lleven a tu empresa hacia un determinado camino y obviamente tú logres tomar de forma oportuna la mejor toma de decisiones posible. Entonces es muy importante que comiences a entender esto de las leyes relacionadas a tu idea de negocio, a tu mercado, a tu país, para que así logres entender tus limitaciones al igual que tus posibilidades, para que así sepas qué puedes hacer, qué no puedes hacer, etcétera, para no caer en problemas, en pocas palabras. Sin embargo, también te recomiendo que logres estudiar un poco más acerca del derecho internacional. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento donde tú quieras llevar tus productos o servicios hacia el mundo entero, hacia otros mercados, etc. Y evidentemente para el comercio internacional hay una serie de normas, hay una serie de leyes, las cuales te van a abrir caminos o te van a cerrar caminos en base a esas leyes o normas. Entonces te sugiero que también comiences a analizarlo. ¿Por qué? Porque es muy importante y así te vas a prevenir desde hoy en día para lograr determinar tus estrategias enfocadas
enfocadas hacia el comercio exterior. Entonces sugiero que también logres analizar esto. Y tranquilo que todavía no acabamos con eso del derecho, ya que también te recomiendo que logres enfocarte un poco más hacia el tema relacionado a las normas o leyes, pero en el mundo digital, especialmente en tu país, evidentemente, y a nivel internacional, ya que es muy importante que comiences a entender esto, especialmente si eres un emprendedor que se está desarrollando en este mundo digital o prácticamente en el mundo del e-learning o en el e-commerce, etcétera. Ya que si no logras aplicar estas normas o leyes o simplemente acatarte a ellas, vas a tener una serie de complicaciones o problemas, las cuales van a llevar a un mal resultado a tu emprendimiento. Entonces desde ahora te sugiero que comiences a estudiar estos temas relacionados a tu idea de negocio, todos estos 7 que te acabo de mencionar. Entonces ya lo sabes, con que adquieras conocimientos de YouTube y libros es más que suficiente. Y evidentemente no quiero decir que te especialices, que te conviertas en un economista, en un abogado, que te conviertas en un mercadólogo, prácticamente en nada de lo que te mencioné. Simplemente con que logres tener esos conocimientos, los cuales estén relacionados a tu idea de negocio, para que los puedas aplicar de la mejor forma posible y así lleves a tu emprendimiento a mejores resultados. Eso es todo prácticamente. Entonces esos son los 7 puntos que a mi parecer o desde mi percepción lograrán llevarte a un mejor resultado al desarrollar tu idea de negocio, ya sea que tengas la mente en blanco en esos momentos, aún no seas un emprendedor, pero tengas esas ganas, ese impulso hacia el emprendimiento. Te sugiero que vayas adquiriendo conocimientos relacionados a estos temas, al igual que tú, mi estimado emprendedor, que ya tiene una idea de negocio, que ya va empezando, también logra adquirir todo esto que te acabo de mencionar. Así de sencillo, esos son los temas que forjan un verdadero emprendedor, el cual no va a gastar, sino todo lo contrario, va a generar dinero en base a conocimientos o recursos gratuitos. Por eso precisamente LR4 Emprende 110, para que tú logres adquirir todos esos conocimientos que te acabo de mencionar. Dicho esto, ya tienen tarea, mis estimados emprendedores, así que vayan a hacerla por favor, ya que son temas esenciales, los cuales evidentemente de forma práctica yo he desarrollado a lo largo de mis proyectos. Por eso te comento, todo lo que te platico no es teoría, es cosas que yo he aplicado y evidentemente considero como temas fundamentales. Así que vayan a hacer su tarea por favor, es muy importante estos temas para llevar a su emprendimiento a mejores resultados o simplemente a convertirse en un gran proyecto o en una gran empresa, en pocas palabras. Dicho todo esto, desde la mejor y nueva escuela de negocios llamada LR4 Emprende 110, aquí con su maestro Leonardo Alvarado, prácticamente vamos a convertirnos en los nuevos emprendedores que lideren al mundo. Hasta la próxima, mis estimados emprendedores. Si quieres adquirir todos estos temas, conocimientos enfocados a un emprendimiento, te sugiero que te suscribas y también veas el siguiente video.